El 2 de noviembre de 2016, en la tranquila ciudad suburbana de Redding, California, la vida normalmente transcurría sin muchos incidentes. Ubicado entre pintorescas montañas y colinas, era el tipo de lugar donde todos conocían a sus vecinos, y el crimen era más un temor lejano que una realidad presente. Pero en noviembre de 2016, la paz de esta idílica ciudad se hizo añicos cuando Sherry Papini, de 34 años, madre de 2 hijos y mujer, que parecía personificar el sueño americano, desapareció misteriosamente mientras hacía una carrera rutinaria. Lo que comenzó como un desgarrador caso de personas desaparecidas rápidamente evolucionó hasta convertirse en un desconcertante y sensacional misterio sobre un crimen real que conmovió a la nación. La desaparición de Sherry, seguida de su dramático regreso semanas después, resultó ser mucho más complicada de lo que cualquiera podría haber imaginado. Esta es la historia de Sherry Papini, la esposa perfecta, la madre devota y la mujer en el centro de uno de los casos de crímenes reales más salvajes del que jamás hayas oído hablar. Era una fresca mañana de otoño del 2 de noviembre de 2016, cuando Sherry Papini salió de su casa para lo que se suponía sería un trote habitual. Sherry era conocida por su dedicación al fitness, y sus carreras matutinas eran un ritual que rara vez se perdía. Ese día, su marido, Keith Papini, estaba en el trabajo y sus 2 hijos pequeños estaban en la escuela. Nada en la mañana parecía fuera de lo común, hasta que Sherry no volvió a casa. Keith se alarmó por primera vez cuando llegó a casa del trabajo alrededor de las 5:00 p.m. y descubrió que Sherry no estaba allí. Inicialmente, supuso que ella podría haber hecho algunos recados o haberse retrasado por algo mundano. Pero a medida que pasaban los minutos, su preocupación se convirtió en pánico. Sherry era una madre devota que nunca dejaba a sus hijos esperando en casa sin decir una palabra. Keith empezó a llamar al móvil de Sherry, pero no hubo respuesta. Desesperado, utilizó la aplicación Buscar mi iPhone para rastrear la ubicación de su teléfono. Lo que encontró le provocó un escalofrío. El teléfono de Sherry estaba ubicado en un camino rural a aproximadamente 1 milla de su casa, pero no había señales de Sherry. Cuando Keith llegó al lugar, encontró su teléfono tirado en el suelo, con la pantalla rota. Al lado había algunos mechones del largo cabello rubio de Sherry, enredados en los auriculares que siempre usaba durante sus carreras. La vista era horrible. Algo había salido terriblemente mal. Keith llamó inmediatamente al 911 y reportó la desaparición de su esposa. La oficina del sheriff del condado de Shasta rápidamente inició una búsqueda y, en cuestión de horas, el caso del corredor desaparecido apareció en todas las noticias locales. La unida comunidad de Redding estaba en shock. ¿Cómo podía una joven madre desaparecer sin dejar rastro a plena luz del día? La búsqueda de Sherry Papini fue intensa y generalizada. Voluntarios de la comunidad, agentes del orden y equipos de búsqueda y rescate recorrieron el área. Los helicópteros sobrevolaron la zona y se desplegaron drones para cubrir el terreno accidentado que rodea la casa de Papini. Todo el mundo buscaba a Sherry, pero no había pistas, testigos ni pruebas de lo que le había sucedido. A medida que los días se convirtieron en semanas, el caso ganó atención nacional. Keith Papini hizo emotivas súplicas en televisión, rogando por el regreso sano y salvo de su esposa. Se ofreció una recompensa de $50,000 por cualquier información que pudiera llevar a encontrar a Sherry. Las redes sociales explotaron con teorías y especulaciones, pero a pesar de la atención generalizada, el caso siguió siendo un misterio desconcertante. Las teorías sobre la desaparición de Sherry iban desde un secuestro por parte de un extraño al azar hasta un complot más siniestro que involucraba a alguien cercano a ella. Los investigadores entrevistaron a amigos, familiares y vecinos, pero ninguno tenía ninguna información útil.
No había enemigos, ni comportamiento sospechoso, ni ninguna razón por la que alguien quisiera hacerle daño a Sherry. La comunidad de Reading estaba nerviosa. Los padres tenían miedo de dejar que sus hijos jugaran afuera, y los corredores evitaban los senderos donde Sherry había desaparecido. El miedo era palpable, y la sensación de seguridad que alguna vez definió a la ciudad había quedado destrozada. El 24 de noviembre de 2016, 22 días después de su desaparición, fue encontrada Sherry Papini. Era el día antes del Día de Acción de Gracias y la noticia de su regreso conmocionó a todo el país. Sherry fue descubierta por un automovilista que pasaba al costado de un camino rural en el condado de Yolo, a unas 150 millas de donde había desaparecido. Estaba demacrada, magullada y encadenada con una cadena alrededor de su cintura. Le habían cortado el largo cabello rubio y estaba cubierta de rasguños y moretones. Sherry dijo a las autoridades que había sido secuestrada por 2 mujeres hispanas que la mantuvieron cautiva y abusaron de ella durante semanas. Los detalles de la terrible experiencia de Sherry fueron desgarradores. Describió cómo sus captores la habían mantenido atada, con los ojos vendados y amenazada con venderla para la trata de personas. Habló del miedo y la desesperación que sintió durante su cautiverio, creyendo que nunca volvería a ver a su familia. El regreso de Sherry fue aclamado como un milagro. La comunidad se regocijó y los medios la elogiaron por su fuerza y resistencia. Pero cuando los investigadores comenzaron a profundizar en su historia, se encontraron con más preguntas que respuestas. El relato de Sherry Papini sobre su secuestro fue escalofriante, pero a medida que los investigadores profundizaron, comenzaron a surgir inconsistencias. La primera señal de alerta fue la ausencia de pruebas forenses que respaldaran su historia. A pesar de la descripción detallada que proporcionó de sus captores, no se materializaron pistas y nunca se encontró a nadie que encajara en la descripción. Además, la naturaleza de sus heridas llamó la atención. Si bien Sherry sin duda estaba magullada y maltratada, los profesionales médicos notaron que algunas de sus lesiones parecían superficiales o autoinfligidas. Las cadenas que supuestamente la habían atado fueron descritas como livianas, y era poco probable que hubieran retenido a una persona en contra de su voluntad. Los investigadores también estaban desconcertados por la falta de pruebas concretas de un secuestro. Ningún testigo había visto cómo se llevaban a Sherry y ninguna cámara de seguridad había captado nada sospechoso. El camino rural donde fue encontrada estaba lejos de cualquier ruta de tráfico importante, por lo que era un lugar poco probable para que hubiera ocurrido un secuestro aleatorio. El caso dio otro giro cuando se analizaron los registros telefónicos de Sherry. Los investigadores descubrieron que en los meses previos a su desaparición había estado en contacto con un hombre en Michigan, a quien había conocido en la escuela secundaria. La naturaleza de su comunicación se describió como coqueta y generó sospechas sobre las motivaciones de Sherry. La revelación del contacto de Sherry con este hombre llevó a especular que su desaparición podría haber sido un acto deliberado, una forma de escapar o buscar atención. Pero si Sherry había organizado su propio secuestro, la pregunta seguía siendo ¿por qué? ¿Qué pudo haber llevado a una esposa y madre aparentemente perfecta a orquestar una artimaña tan elaborada? A medida que avanzaba la investigación, surgieron varias teorías para explicar las extrañas circunstancias de la desaparición y regreso de Sherry Papini. La primera teoría era que Sherry había sido secuestrada, pero que sus captores eran mucho más organizados y esquivos de lo que se pensaba inicialmente. Según esta teoría, la historia de Sherry era cierta, pero la falta de pruebas fue resultado de la sofisticación de los criminales involucrados. Sin embargo, esta teoría tuvo dificultades para mantenerse bajo escrutinio, especialmente dadas las inconsistencias en el relato de Sherry.
Otra teoría era que Sherry había organizado su propia desaparición para escapar de su vida o llamar la atención. Esta teoría ganó fuerza a medida que salieron a la luz más detalles sobre su pasado. Se reveló que Sherry tenía un historial de mentir e inventar historias, incluidos incidentes de su adolescencia cuando había acusado falsamente a sus padres de abuso. Estas revelaciones arrojaron dudas sobre su credibilidad y alimentaron la especulación de que su desaparición fue un engaño. Una tercera teoría era que Sherry había sufrido un colapso psicológico, lo que la llevó a huir e inventar la historia del secuestro. Esta teoría sugería que las presiones de ser esposa y madre, combinadas con problemas no resueltos de su pasado, la habían llevado a un acto extremo de autosabotaje. Los partidarios de esta teoría señalaron el hecho de que Sherry había buscado previamente terapia para la ansiedad y la depresión. A pesar de las diversas teorías, la verdad sigue siendo esquiva. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no pudieron probar ni refutar definitivamente ninguno de los escenarios, y el caso pareció llegar a un punto muerto. En los años posteriores a su regreso, Sherry Papini se alejó en gran medida de la atención pública. Ella y su marido, Keith, intentaron reanudar sus vidas, pero la sombra del caso se cernía sobre ellos. La percepción que el público tenía de Sherry estaba dividida. Algunos la veían como una víctima que había sobrevivido a una terrible experiencia, mientras que otros creían que había manipulado a los medios y a las autoridades para llamar la atención. El caso dio un giro sorprendente en 2020 cuando surgieron nuevas pruebas que arrojaron más dudas sobre la historia de Sherry. El ADN encontrado en la ropa de Sherry coincidió con el de un hombre del sur de California que no estaba relacionado con los presuntos secuestradores. Este hombre, identificado solo como un conocido de Sherry, admitió que ella se había quedado con él durante el tiempo que estuvo desaparecida y que no la habían retenido contra su voluntad. La revelación de que Sherry probablemente había inventado todo el secuestro provocó conmociones en la comunidad y la nación. Fue un giro sorprendente en un caso que ya había desafiado toda explicación. En 2022, Sherry Papini fue arrestada y acusada de hacer declaraciones falsas, agentes del orden federales y de fraude postal. Se declaró culpable de los cargos y admitió que había organizado su propio secuestro en un intento de llamar la atención y escapar de su vida. El caso, que alguna vez cautivó a la nación, terminó con un gemido, como Sherry Papini fue sentenciado a cumplir condena en una prisión federal. La historia de Sherry Papini es una advertencia sobre los peligros del engaño y hasta dónde llegarán algunas personas para elaborar una narrativa que se adapte a sus necesidades. Es una historia que subraya la importancia del pensamiento crítico y la necesidad de que las autoridades investiguen a fondo incluso los relatos más convincentes. El caso de Sherry Papini también pone de relieve el poder de los medios de comunicación a la hora de moldear la percepción pública. Su desaparición y dramático regreso fueron cubiertos ampliamente, y muchos aceptaron su historia al pie de la letra. Las revelaciones posteriores sobre su engaño fueron un crudo recordatorio de cuán fácilmente el sensacionalismo puede oscurecer la verdad. Para la ciudad de Redding, el caso Papini fue un capítulo impactante y doloroso de su historia. La comunidad que se había unido en torno a Sherry y su familia tuvo que lidiar con la realidad de que habían sido engañados. La confianza, una vez perdida, es difícil de recuperar, y es probable que las cicatrices del caso Papini perduren en los años venideros. En cuanto a la propia Sherry Papini, su legado es complicado. Siempre será recordada como la mujer que gritó al lobo a gran escala, cuyas acciones llevaron a una persecución a nivel nacional y a una costosa investigación.
Pero su historia también sirve como recordatorio de las complejidades del comportamiento humano y las, a veces, insondables razones por las que las personas hacen lo que hacen. Al final, el caso de Sherry Papini es un recordatorio de que la verdad suele superar la ficción y que incluso en los casos aparentemente más sencillos, la realidad puede ser mucho más compleja y misteriosa de lo que parece a primera vista. La desaparición y reaparición de Sherry Papini es uno de los casos de crímenes reales más extraños y desconcertantes del siglo XXI. Lo que comenzó como una trágica historia de una esposa y una madre desaparecidas, rápidamente se transformó en una maraña de mentiras, engaños y manipulación psicológica. Las acciones de Sherry dejaron un impacto duradero en su familia, su comunidad y la nación en su conjunto. Al reflexionar sobre el caso Papini, es importante recordar las lecciones que nos enseña sobre la naturaleza humana, el poder de la percepción y la necesidad de estar alerta en la búsqueda de la verdad. En un mundo donde las apariencias engañan y la línea entre la realidad y la ficción a menudo es borrosa, el caso de Sherry Papini constituye un claro recordatorio de que no todo es lo que parece.